Diplomado en Nutrología Médica, Obesidad, Diabetes mellitus, Síndrome metabólico y Enfermedad renal. El título del artículo que elegí es Maternal Dietary Patterns and Risks of Gestational Diabetes mellitus in Twin Pregnancies, a Longitudinal Twin Pregnancies per Cohort Study. El artículo fue tomado del Nutritional Journal en el 2020. Mi nombre es Lourdes Giselle Velázquez Vega, Nutrition Care Process Certification, profesor maestro en Ciencias Ricardo H. Mesa Joya, Instituto Mexicano de Nutrología Clínica. Contenido: introducción, métodos, evaluación dietética, diagnóstico, resultados, covariables, análisis estadísticos, resultados, conclusiones y bibliografía. Introducción. La diabetes mellitus gestacional, que llamaremos DMG, es una de las complicaciones más comunes dentro del embarazo. La madre gestante presenta baja tolerancia a la glucosa, que es detectada por primera vez durante el embarazo. La prevalencia de la DMG varía del 9.8 al 25.5% según los últimos criterios de diagnóstico establecidos por la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de la Diabetes y el Embarazo en el 2010. Un estudio previo basado en una gran población sugirió que la tasa de morbilidad de la DMG en la población china varió del 17.5 al 18.9% según los criterios de la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de la Diabetes y el Embarazo. La DMG está correlacionada con efectos adversos sobre las madres y sus hijos, como macrosomía y que nazcan por cesárea. Aunque el nivel de glucosa en sangre de los pacientes con DMG suele pasar a la normalidad dentro de las 6 semanas posteriores al parto, la DMG aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 posparto entre las madres y los riesgos de obesidad y otras complicaciones metabólicas entre los hijos a lo largo de su vida. Dados los efectos adversos conocidos y potenciales de la DMG, la identificación de los factores de riesgo de la DMG está totalmente justificada. La acumulación de evidencia ha revelado que la ingesta dietética durante el embarazo está involucrada en el desarrollo de el alto consumo de grasas saturadas, carbohidratos o proteínas animales se asocia con mayor riesgo de la DMG. Mientras que la ingesta de grasas poliinsaturadas parece reducir el riesgo de la DMG. Pero el debate sobre este tema sigue siendo recurrente. Para determinar la correlación entre la ingesta de alimentos y los resultados perinatales, se prefieren los análisis de patrones dietéticos con las ventajas de contabilizar el consumo de alimentos durante el periodo determinado y tener en cuenta los nutrientes consumidos en combinación. Por ejemplo, una revisión sistemática sugirió que los patrones dietéticos de estilo vegetariano o mediterráneo reducen el riesgo de la DMG, mientras que los patrones dietéticos caracterizados por una alta ingesta de carne roja y procesada y granos refinados se asocian con un aumento de riesgo de la DMG. Una proporción cada vez mayor de embarazos gemelos se ha observado en todo el mundo en las últimas décadas, dado que se cree que las mujeres embarazadas de gemelos experimentan cambios fisiológicos más complicados y tienen un mayor riesgo de resultados obstétricos adversos en comparación con las que tienen embarazos de un solo bebé. Es esencial prestar mucha atención a la madre y a su salud en el contexto de los embarazos gemelos. Estudios anteriores han informado que la gestación gemelar está asociada con un mayor riesgo de DMG y la DMG se asoció con un mayor riesgo de hipertensión gestacional y preeclampsia en embarazos de gemelos. Por lo tanto, vale la pena explorar la influencia de la ingesta dietética de la DMG en el contexto de los embarazos gemelares. Hasta la fecha, los estudios sobre los efectos de los hábitos dietéticos en el desarrollo de la DMG en el contexto de los embarazos gemelos son extremadamente limitados. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es identificar los patrones dietéticos maternos durante el embarazo e investigar si los patrones dietéticos maternos están asociados con el riesgo de desarrollar DMG en el contexto de embarazos gemelares en la población china. Métodos: diseño de estudio, participantes. El estudio actual se llevó a cabo con mujeres embarazadas de gemelos. En el estudio de gemelos longitudinales de Chongqing Lotus,
Chick CTR o CC 16008203, la mayor serie de nacimientos de embarazos gemelos prospectivos del mundo que se estableció en Chongqing, China, en 2016, con el objetivo principal de dilucidar la compleja interacción entre los factores de riesgo ambientales y genéticos de la vida temprana en el contexto de la salud y las enfermedades. Los participantes del estudio fueron reclutados a las 11 y 16 semanas de gestación del primer hospital afiliado a la Universidad Médica de Chongqing y el Centro de Salud para Mujeres y Niños de Chongqing entre enero del 2016 y septiembre del 2018. Se realizaron 4 visitas a la clínica de seguimiento durante todo el embarazo y 8 visitas de seguimiento pediátrica se llevaron a cabo 3 años después del nacimiento. El estudio LOTIS fue aprobado por el Comité de Ética del primer hospital afiliado a la Universidad Médica de Chongqing, número 201530. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de todos los participantes. Los participantes fueron sometidos a una prueba oral de tolerancia a la glucosa, con las siglas de OGTT, de 75 gramos entre las semanas 23 y 26 de gestación, y aquellos que completaron un cuestionario de frecuencia de alimentos antes del diagnóstico de DMG el mismo día fueron elegibles para este mismo estudio. Evaluación dietética. La ingesta media materna en la dieta durante los 3 meses se evaluó utilizando un cuestionario de frecuencia de los alimentos, FF, las siglas, y fue registrada correctamente por un investigador capacitado en una entrevista cara a cara. El cuestionario se originó en Singapur y ha sido validado en un estudio de embarazo realizado en nuestro laboratorio. El cuestionario consta de 93 alimentos específicos, así como de 15 preguntas adicionales sobre los comportamientos dietéticos. Se pidió a los participantes que recordaran las frecuencias de ingesta de alimentos, cuántas veces al día o por semana o por mes estimaran la porción de ingesta de alimentos cada vez que se consumiera cada alimento numerado. Se mostró un folleto fotográfico a los participantes para ayudarles a comprender los tamaños estándar de las porciones. Las cantidades y frecuencias se registraron a detalle. La información dietética de los individuos se ingresó electrónicamente para su posterior cálculo. Calculamos la ingesta diaria de alimentos promediando la frecuencia de consumo de cada alimento por día y ajustando la ingesta diaria de alimentos para la ingesta de energía basada en la base de datos de composición alimentaria. Algunos alimentos se combinaron en un grupo de artículos con perfiles de nutrientes similares o usos culinarios. 40 grupos de alimentos no superpuestos sirvieron como conjunto de datos principal para la investigación. La frecuencia total de la ingesta de artículos en un grupo de alimentos fue la suma de todos los alimentos consumidos en el grupo. La DMG gestacional fue diagnosticado por una prueba de glucosa de 75 gramos, 2 horas, solo cuando se cumplían o se superaban los siguientes valores plasmáticos de glucosa de acuerdo a la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de la Diabetes y del Embarazo en el 2010, que sería un ayuno, 5.1 mol por litro, glucosa de 1 hora, 10.0 mol por litro, o 2 horas glucosa a 8.5 mol por litro. Dentro del diagnóstico de la diabetes mellitus. Los resultados perinatales. Los resultados perinatales distintos de la DMG se obtuvieron de registros médicos incluyendo hipertensión gestacional, preeclampsia, hipotiroidismo, colestasis intrahepática del embarazo, parto prematuro espontáneo. Además, también se recogió la información sobre la edad gestacional en el parto, el modo del parto, el peso al nacer y la admisión a la NICU. Covariables. Las covariables fueron evaluadas utilizando un cuestionario estructurado en la entrevista de reclutamiento. Recopilamos datos sobre la edad materna, etnia, chino han y otros, nivel educativo, escuela secundaria inferior, escuela secundaria senior técnica, universidad superior, estado de tabaquismo antes del embarazo, paridad 0,1, corionia, modo de concepción, concebida naturalmente, fecundación in vitro, transferencia de embriones, antecedentes de DMG, antecedentes familiares de El IMC preembarazo, kilogramos sobre metros cuadrados, se calculó con la relación entre peso kilogramos y la altura cuadrada metros cuadrados, que se calculó a partir del peso del preembarazo autoinformado y la altura media. Análisis estadísticos.
Se utilizó el análisis de componentes principales con rotación ortogonal Parimax para derivar patrones dietéticos. Estandarizamos la frecuencia de consumo de cada grupo de alimentos de acuerdo con la media y la desviación estándar antes de la extracción de patrones dietéticos. 4 patrones dietéticos formados por combinaciones lineales de cada grupo de alimentos fueron seleccionados por una inspección de las parcelas de rocas y la interpretación de los resultados. Las cargas de factores, también conocidas como coeficientes que definen estas combinaciones lineales, reflejan la correlación de los grupos alimentarios con el patrón dietético correspondiente. Se utilizaron grupos de alimentos con cargas de -2 para describir cada patrón dietético. Calculamos las puntuaciones de factores para cada patrón dietético, sumando las frecuencias de consumo de cada grupo de alimentos y multiplicando la suma por las cargas de factores para cada participante. Y categorizamos a los participantes en cuartiles en función de sus puntuaciones de patrón dietético para análisis posterior. Las frecuencias y los porcentajes se utilizan para describir las distribuciones de las variables categóricas y las variables continuas se expresan como los medios, SD. Las pruebas de chin cuadrado o las pruebas exactas de Fisher se utilizaron para comparar las variables categóricas entre grupos y las variables continuas entre grupos se comparaban mediante el uso de la prueba T del estudiante. Los modelos de regresión logística se utilizaron para estimar la relación de las probabilidades y el intervalo de confianza del 95% para la diabetes mellitus gestacional relacionado con los cuartiles de patrones dietéticos. Usamos el cuartil más bajo de la puntuación del patrón dietético como referencia. Se utilizaron modelos de regresión lineal multivariante para examinar la asociación entre las puntuaciones de patrones dietéticos y los niveles plasmáticos de glucosa después de haberse realizado la prueba de glucosa. Realizamos análisis crudos y ajustados utilizando los siguientes modelos. Modelo 1, el modelo de crudo, patrón dietético individual. Modelo 2, modelo 1, más otros patrones dietéticos. Y modelo 3, modelo 2, más edad materna, etnia, preembarazo, IMC, nivel de educación, estado de tabaquismo, paridad, antecedentes previos de DMG y antecedentes familiares de diabetes mellitus, DM. También examinamos la posible modificación del efecto por edad y el estado del peso del embarazo mediante la inclusión de términos de interpretación multiplicativa de los modelos. Todos los análisis se realizaron con la versión 2.0 del software SPSS, SPSS Inc. Para todos los análisis estadísticos, un valor de 2 colas inferior a 0.05 se consideró estadísticamente significativo. Todos los análisis se realizaron con la versión 22.0 del software SPS. Resultados. Características de los participantes. Después de excluir a las mujeres embarazadas de gemelos que tuvieron un aborto espontáneo, la muestra 16 que experimentaron la muerte fetal de uno de los gemelos. La muestra es igual a n igual a O-11, que tenían registrados incompletos del cuestionario n igual a 9 y que tenían resultados de la prueba de glucosa faltantes, 79 casos. Un total de 324 mujeres estaban disponibles para su análisis. Todo esto se muestra en la figura 1. No hubo diferencias significativas con respecto a la edad, la etnia o el preembarazo del IMC, el modo de concepción, la coronidad o la paridad entre las mujeres que fueron excluidas y las que no fueron excluidas. Embarazos gemelar de Otis. La muestra fue de 439 casos. Los que fueron excluidos fueron los abortos espontáneos, que fueron 16. La muerte fetal de uno de los gemelos fueron 11. El registro incompleto fueron 9. Y la prueba de tolerancia a la glucosa faltante fueron 79. La muestra analítica dio igual a 324. Este es el diagrama de flujo que muestra la selección de participantes incluidos en este análisis del estudio Lotis. La incidencia de DMG fue del 31.2% en esta población de estudio, 101 de 324 mujeres embarazadas. Resume las características del participante según el estado de DMG. En general no se observaron diferencias significativas entre las mujeres con DMG y las mujeres que no son DMG en términos de etnia, nivel educativo, estado de tabaquismo antes del embarazo, paridad, modo de concepción, antecedentes previos de DMG, antecedentes familiares de DM e ingesta de energía. Sin embargo, en comparación con las mujeres sin DMG, las mujeres con DMG tendían a ser mayores de 35 años de edad y eran más propensas a tener un IMC superior a 24 kilogramos sobre metro cuadrado antes del embarazo, 27.7% frente al 17.5%. El resultado fue igual a 0.01 para ambos.
Y los resultados. De los 324 participantes, 101 mujeres embarazadas, que fue igual al 31.2%, fueron diagnosticadas con DMG. Se identificaron 4 patrones dietéticos: un patrón a base de vegetales, un patrón a base de aves y frutas, y un patrón a base de dulces y un patrón a base de proteínas vegetales. El análisis multivariante mostró que ninguno de los patrones dietéticos se correlacionó con el riesgo de DMG entre las mujeres que estaban embarazadas de gemelos, pero el patrón dietético dulce, que se asoció con un mayor riesgo de DMG para el cuartil 4 frente al cuartil 1, entre mujeres sin sobrepeso, el IMC antes del embarazo igual a 24. Conclusión: los patrones dietéticos no se correlacionaron con el riesgo posterior de DMG entre las mujeres que estaban embarazadas de gemelos en el oeste de China, mientras que una alta ingesta de dulces se asoció con un mayor riesgo de DMG entre las mujeres que no tenían sobrepeso antes del embarazo. A continuación se presenta la bibliografía que se usó para este artículo.